Les voy a hablar acerca del diagnóstico por laboratorio de mpox. En este caso, revisaremos diferentes temas como son la toma de muestra, el equipo de protección personal, la colocación y retiro del equipo de protección personal, el tipo de muestra a enviar y los embalajes. En este caso, ¿a quiénes son a los que se les va a tomar la muestra? Son aquellos individuos que cumplan con la definición operacional de caso probable de mpox. ¿Quiénes son las personas que deben tomar la muestra? Son profesionales de la salud asignados de acuerdo a sus funciones institucionales. En este caso pueden ser personal del área de enfermería, personal médico o bien personal de laboratorio. Las personas que lleven a cabo la toma de muestra deben de tener diferentes capacitaciones, como son la selección, colocación, uso y retiro de equipo de protección personal, capacitación en temas de bioseguridad y biocustodia, también capacitación en el embalaje y transporte de sustancias infecciosas de acuerdo a la guía de reglamentación por parte de OMS, selección, preparación y almacenamiento de soluciones desinfectantes, limpieza y desinfección de áreas hospitalarias y o de laboratorio, esto a nivel de rutina y también de forma exhaustiva y por supuesto en la toma de muestra. El equipo de protección personal que se va a utilizar para la toma de muestra de casos probables de mpox consiste en bata quirúrgica desechable, doble par de guantes de nitrilo, protección ocular que puede ser gogles o careta, respirador N95 con certificación NIOSH para partículas infecciosas suspendidas en el aire. Abajo les coloco un link en el cual ustedes pueden revisar diferentes marcas de este tipo de respiradores, ya que la más común es la 3M, pero en este link pueden encontrar diferentes opciones. También requerimos cinta microporosa, cofia o cubrecabello. Ahora bien, ¿dónde se debe realizar la toma de muestra? Debe realizarse en un área cerrada y específica. Esto porque en algunas ocasiones a los pacientes las lesiones cutáneas que presenta la enfermedad de mpox se encuentran en la región geniturinaria, bien en la región anal, entonces debemos de estar muy conscientes de resguardar la privacidad de estos pacientes. Asimismo, de preferencia utilizar un área que presente acabados sanitarios para facilitar la descontaminación del área, únicamente introducir en esta área el material que se va a emplear, ya que si introducimos mayor cantidad de elementos, todos estos deben ser descontaminados posteriores a la toma de muestra y esto va a implicar mayor trabajo. En el caso de pacientes que se encuentren hospitalizados, obviamente debemos acudir al área o servicio donde se encuentre el paciente. ¿Qué es lo que debemos hacer antes de colocarnos el equipo de protección personal? Lavarnos las manos con agua y jabón, retirar cualquier objeto que pueda dañar el equipo de protección personal, como es toda la joyería, mantener las uñas cortas, recogernos el cabello largo, esto con la ayuda de alguna liga o algún elemento que tampoco vaya a dañar el equipo de protección personal, portar zapatos rígidos, cerrados y antideslizantes. Y es muy importante no utilizar el celular o algún dispositivo electrónico dentro del área de trabajo, ya sea del procesamiento o de la toma de muestra. En el caso particular de que el estudio de caso requiera hacer la toma fotográfica de las lesiones, se solicita que una persona que no esté en contacto con el paciente o que no vaya a realizar la toma de muestra haga la toma de este material fotográfico. Es importante también destacar que si no se porta el equipo de protección personal de forma correcta, el riesgo de contaminación o contagio se incrementa de manera significativa. ¿Cuáles son los materiales que se requieren para llevar a cabo la toma de muestras? En este caso son hisopos de dacrón o rayón, no así de hisopos que son de algodón, independientemente de que tengan el mango de plástico o de madera, los hisopos de algodón no están indicados para la toma de muestra de este tipo de casos, debido a que se llevan a cabo pruebas moleculares y el algodón puede llegar a inhibir la reacción. Asimismo, se requieren tubos de polipropileno estériles, estos con tapón de rosca y pueden ser de diferentes volúmenes o capacidad de volumen, que pueden ser de 5, 8, 15 o 50 mililitros. Requerimos también torundas de algodón o gasa, solución salina o PVS estéril,
También se requiere una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, el cual de preferencia debe ser preparado el mismo día en que se va a realizar la toma de muestra. Sin embargo, puede realizarse o prepararse un stock, el cual no debe de tener una caducidad mayor de 3 a 5 días. Requerimos también agua potable o agua destilada, contenedores y bolsas para RPBI. En el caso del manejo de punzocortantes, se requiere también el contenedor de punzocortantes. Requerimos bisturí, aguja, jeringa. Puede ser también una lanceta y pinzas de laboratorio. En esta imagen les muestro lo que es la colocación del equipo de protección personal. Como ya les había mencionado, se requiere hacer el lavado previo de las manos con agua y jabón. Debemos verificar la integridad del equipo de protección personal que tengamos. En el caso particular de la toma de muestra, no se requiere el uso de zapatones o bota quirúrgica. Posteriormente nos colocaremos la bata, el primer par de guantes, el cual debe ser sujetado con cinta microporosa. Posteriormente colocamos lo que es la protección respiratoria, que este es el N95. Colocamos los lentes de seguridad, que es nuestra protección ocular o bien la careta. Finalmente, lo que es el cubrecabellos y el segundo par de guantes. ¿Qué tipos de muestras son los de elección para llevar a cabo el diagnóstico de mpox? Para este diagnóstico requerimos de lesiones cutáneas, las cuales son de tipo vesícula, pústula y o costra. De ser posible, o si se le asigna una cita en particular al paciente para acudir a su toma de muestra, se le debe indicar que no debe de acudir con alguna pomada, ungüento, baño coloidal o similar sobre las lesiones cutáneas. En caso de que el mismo día que la persona acuda y se le vaya a realizar la toma de muestra y llegáramos a detectar que presenta alguna de estas soluciones o ungüentos, lo que se debe realizar es una limpieza superficial de la zona que se va a manipular. Esta limpieza la realizamos con ayuda de una gasa o torunda que estén impregnadas con una solución salina o PBS estéril. Es importante indicar que la herida no debe de, o la lesión cutánea no debe frotarse con esta torunda o gasa. Únicamente vamos a hacer una limpieza muy superficial sobre la lesión para evitar abrirla. Una vez que hemos seleccionado las zonas de toma de muestra, en el caso particular de las vesículas, se requiere hacer la toma de 2 a 3 vesículas, las cuales van a ser tomadas con el hisopo de dacrón o rayón, y estas 2 o 3 vesículas van a ser tomadas con el mismo hisopo. Posteriormente se colocan dentro del tubo de polipropileno de las diferentes capacidades que ya les mencioné, y las muestras se deben enviar en seco. No se requiere utilización de un medio de transporte viral. Una vez que cerramos este tubo de polipropileno, sellamos perfectamente con parafilm o bien con cinta microporosa. Y en el caso de que nosotros detectemos que nuestro paciente presenta vesículas en diferentes partes del cuerpo, lo que procedemos es a tomar muestras de 2 o 3 zonas diferentes del cuerpo. En el caso de las pústulas, aquí les pongo algunos ejemplos de ellas. Pueden tener incluso algunas pústulas que ya también están se ven unas úlceras al lado de pústulas o en ambos casos puede tener el paciente. También podemos presentar pústulas y costras. En este caso, lo mismo, la toma va a realizarse con un hisopo de dacrón o rayón. Es importante recalcarles que para hacer una toma de muestra adecuada se debe de frotar con fuerza sobre la lesión a tomar. Obviamente esto le va a causar un dolor al paciente, sin embargo es importante hacer este frotamiento enérgico, de lo contrario corremos el riesgo de que la muestra sea no adecuada. Una vez que se ha tomado también las muestras de las pústulas o de las úlceras, se procede a colocar el hisopo dentro del tubo de polipropileno y lo mismo, estas muestras van a ser enviadas en seco. Debemos asegurarnos de que el contenedor se selle con parafín o con cinta microporosa. Y al igual que en el caso de las vesículas, si nuestro paciente presenta
pústulas en diferentes zonas del cuerpo, entonces procedemos a tomar de estas diferentes zonas. En el caso particular de las costras, podemos tomar de 3 a 5 costras, también con el hisopo de dacrono de rayón. En este caso, las costras presentan una mayor resistencia a poder ser removidas. Podemos ocupar lo que es la solución estéril o el agua, la solución de PVS, perdón, o la solución salina para humectar un poco la región con ayuda del hisopo y con esto remover con mayor facilidad las muestras. En caso de que no sea posible, también podemos colectar las costras de las camas de los pacientes o bien utilizar un objeto punzocortante como son el bisturí, una aguja de jeringa o bien una lanceta. Aquí es muy importante extremar la precaución durante la manipulación de estos objetos punzocortantes para evitar que tengamos alguna infección asociada a esta toma de muestra. En el caso de utilizar un objeto punzocortante, se solicita que este mismo se coloque dentro del tubo donde va las costras. En dado caso que el punzocortante rebase el tamaño o incluso el ancho del tubo primario donde estamos colectando las costras, podemos colocar este material punzocortante en estos botecitos que son como para la recolección de orina o bien de expectoración, que presentan una boca más ancha y ahí caben perfectamente. También es importante mencionarles que la remoción de la hoja de bisturí debe de realizarse con pinzas para evitar cualquier accidente laboral y una vez que hemos retirado esta hoja del bisturí, se procede a hacer la descontaminación tanto del mango del bisturí como de las pinzas con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, el cual debe de cubrir completamente el instrumental que vamos a descontaminar. Se deja actuar durante 15 minutos y posteriormente vamos a enjuagar con abundante agua para evitar que la corrosión de nuestro instrumental. En esta imagen les muestro el contenedor que les mencionaba hace rato, que puede ser para la colecta de orina o de expectoraciones. Ahí cabe perfectamente nuestro material de costras y de bisturís o de objeto punzocortante que hayamos empleado. En un inicio les habíamos comentado que podrían enviar los objetos punzocortantes dentro de cajas de Petri de plástico. En esta ocasión, esa recomendación ya se retira debido a que las cajas de Petri son un material muy frágil y puede presentar algunos accidentes tanto para las personas que están haciendo el embalaje, el transporte o bien los que ya van a empezar a procesar dentro del laboratorio, por lo cual ya no se recomienda la utilización de estas cajas de Petri. Es importante destacar que se debe minimizar el uso de punzocortantes. Ya les mencioné la opción de poder humedecer el hisopo de dacrono de rayón con la solución salina o bien el PVS para poder tratar de remover estas costras. En dado caso que no sea posible, bueno, optamos por usar el punzocortante, pero extremamos precauciones. Asimismo, debemos de considerar antes de hacer la toma de muestra el contar con los contenedores primarios de los tamaños adecuados para poder llevar a cabo la colecta. En el caso particular de los hisopos, me gustaría mencionarles que es importante que eviten doblar el mango de los hisopos dentro de los tubos para evitar que las personas que van a procesar las muestras en el laboratorio presenten algún problema con el manejo de este material. Lo que debe hacerse es una vez que se introduce el hisopo en el contenedor primario, se corta con tijera la parte del mango del hisopo que está sobresaliendo del tubo, cerramos posteriormente nuestro tubo y sellamos con el parafín. Obviamente todas las tijeras que nosotros estemos ocupando deben estarse descontaminando entre paciente y paciente para evitar alguna contaminación cruzada. Esto también, la descontaminación debe de realizarse con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%. Y en el caso, por ejemplo, de aquellos pacientes que presentan máculas o bien presentan pústulas y que tenemos el antecedente de que son un contacto directo
o contacto estrecho de pacientes que son ya confirmados con mpox, podemos llevar a cabo la toma de muestra de exudado orofaringio o faringio, pero únicamente en este tipo de pacientes, debido al factor de riesgo que han tenido. La toma del exudado faríngeo orofaringio ya la conocen, se tiene que abatir la lengua con un abatelenguas, introducimos el hisopo, hacemos, frotamos con firmeza la pared posterior a la garganta y este hisopo lo vamos a introducir en nuestro tubo de polipropileno también y nuevamente les recuerdo que estas muestras van en seco y no se requiere un medio de transporte viral. ¿Cuántas muestras son las mínimas que se deben enviar? Mínimo se requiere que envíen 2 muestras de lesiones cutáneas. En el caso de que el paciente llegue a presentar una única lesión, deben de indicarlo en el resumen clínico o bien en el apartado de observaciones de la plataforma de viruela símica, que posteriormente se va a llamar plataforma de mpox. Asimismo, los tubos deben de estar perfectamente etiquetados con el tipo de muestra, la zona de la cual fueron colectadas las muestras y el nombre del paciente para evitar cualquier confusión. En el caso de tener diferentes tipos de muestras, estas no deben de ser mezcladas dentro de los tubos. Como se ve en la imagen, cada tubo debe de contener un tipo de lesión en específico. En el caso de muestras especiales, principalmente se determinan estas debido a pacientes que presentan diferente gravedad en la enfermedad y que se sospeche que son por mpox. Estas muestras especiales pueden ser biopsias, líquido cefalorraquídeo, expectoraciones en el caso de presentarse alguna neumonía, también sangre, pero deben de tomarse de forma paralela a una lesión cutánea o bien posterior a cuando ya se realizó la toma de la lesión cutánea. Para las especificaciones de este tipo de muestras, les dejo mis datos para que puedan comunicarse con nosotros y nosotros darles las correctas especificaciones de estas muestras especiales. La temperatura a la cual deben de almacenarse las muestras y también transportarse es a refrigeración y es de 2 a 8 grados centígrados. Las muestras deben de ser enviadas inmediatamente después de que son colectadas o lo antes posible, sin rebasar un máximo de 5 días de almacenamiento. En el caso particular de pacientes que son asintomáticos, no se deben de enviar exudados faringios ni se deben tampoco de tomar los exudados faringios. Tampoco se reciben muestras de orina ni de suero y como les mencioné anteriormente, las muestras especiales como sangre, líquido cefalorraquídeo o biopsias deben de enviarse a la par con una lesión cutánea. En el caso de los contenedores, no se deben de enviar muestras en contenedores de vidrio porque esto aumenta el riesgo tanto para las personas que transportan las muestras como para el personal que labora en el laboratorio. En el caso de que nuestro paciente presente lesiones cutáneas y ya hayamos realizado la toma de estas muestras, no es necesario llevar a cabo una toma de muestra de exudados faringios. En el caso de que la unidad hospitalaria o la unidad en donde se lleve a cabo la toma de muestras decida no hacer el envío de los objetos punzocortantes, deben de garantizar la descontaminación de los mismos. En este caso, las hojas de bisturí, lancetas, agujas de jeringa que hayan sido empleadas para hacer la colecta de muestra deben esterilizarse mediante calor húmedo en autoclave y posterior a esta esterilización deben ser desechados como RPBI. En el caso particular de este tipo de contenedores, no deben de almacenarse hasta que se llene su capacidad a un 80%, por lo cual, si su unidad no cuenta con el número suficiente de contenedores para punzocortantes para llevar a cabo este proceso, es preferible que ustedes envíen el objeto punzocortante utilizado junto con las lesiones cutáneas o con el material eh, que hayan tomado para el procesamiento. En el caso particular de estos punzocortantes, los laboratorios regionales nos encargaremos de hacer el desecho adecuado de estos punzocortantes. Si no cuentan con un autoclave y no los van a enviar, entonces
La otra posibilidad que tienen para hacer una descontaminación adecuada del punzocortante es empleando una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, en la cual deben dejar sumergido el punzocortante durante 15 minutos y posteriormente sacarlo con unas pinzas para depositarlo ya en el contenedor apropiado y finalmente desecharlo como RPBI. Pero repito, pueden evitarse estas dos actividades enviando el punzocortante junto con sus muestras. Ahora, ¿cómo debemos embalar las muestras para su envío? En este caso, se requiere que se realice un triple embalaje empleando un contenedor secundario rígido que proteja nuestros contenedores primarios para evitar cualquier problema durante el transporte o algún accidente laboral y se transportan como categoría B. Anteriormente, el transporte de este tipo de muestras de casos probables de Mpox estaba catalogado como categoría A, ahora es catalogado como categoría B, pero debe de enviarse los contenedores primarios en un contenedor secundario rígido. Una vez que nosotros descontaminamos nuestros contenedores primarios con una gasa o paño que estén impregnados con hipoclorito de sodio al 0.5%, nosotros lo que vamos a hacer es proteger estas muestras o estos contenedores primarios con algún material amortiguante que puede ser hule burbuja. Sujetamos estos tubos con el burbuja y los introducimos dentro del contenedor secundario. Para evitar cualquier contaminación, bueno, retiramos nuestro segundo par de guantes y cerramos perfectamente el contenedor secundario. Posteriormente lo introducimos dentro de la caja a transportar o bien dentro de la hielera, en la cual debe de contener congelantes o refrigerantes adecuados para permitir el mantenimiento de la cadena fría durante el transporte de las muestras. Asimismo, en la imagen les muestro algunos ejemplos de contenedores rígidos secundarios, como son el blanco que presenta una tapa naranja. Estos contenedores son característicos de la categoría A. De hecho, la logística que se tiene con diferentes instituciones de salud, sobre todo con las jurisdicciones sanitarias y los laboratorios estatales de salud pública, es que se envían las muestras en este tipo de contenedores secundarios, nosotros hacemos la descontaminación de los mismos y se regresan a las unidades para que puedan seguir siendo empleados. Otro de los contenedores rígidos que pueden optar por utilizar son los que se muestran al lado, que son unos contenedores ya sea blancos o transparentes, siempre y cuando permitan contener perfectamente lo que son el tamaño de los tubos primarios. Y el otro presenta una tapa de color negro, pueden ser también azul la tapa, pero es importante destacar que todos estos contenedores presentan una tapa de rosca. Una vez que hemos realizado el embalaje de nuestras muestras y finalizamos con la toma de muestra, debemos proceder a realizar la descontaminación del área de toma de muestra. Esto se realiza con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% y se deja actuar el desinfectante durante 15 minutos. La descontaminación debe abarcar la limpieza o la remoción de todo el área que incluye paredes, piso, techo y cualquier mesa, banco que hayamos utilizado o que esté dentro de nuestra área de trabajo. La, el calendario de limpieza exhaustiva de estas áreas depende de la cantidad de pacientes que se presenten por día y cada unidad hospitalaria, centro hospitalario o de toma de muestra debe establecer este calendario para la limpieza exhaustiva. Posteriormente, se procede a hacer el retiro del equipo de protección personal. Esto básicamente se hace removiendo el equipo de protección personal que puede estar con mayor probabilidad de contaminación, que puede, en este caso sería el segundo par de guantes, que es el que tenemos con mayor exposición. Removemos este par de guantes, retiramos la cinta microporosa, que era la que nos sujetaba el primer par de guantes, retiramos la bata quirúrgica, posteriormente retiramos el gorro quirúrgico, retiramos el primer par de guantes y ya con las manos sin guantes retiramos lo que es la protección
ocular, que son los gogles o la careta. Posteriormente se retira el respirador N95 y finalmente volvemos a hacer un lavado de manos con agua y jabón. La documentación que se solicita para entregar las muestras para el diagnóstico de mpox son únicamente 3 documentos. Es el oficio de solicitud para el diagnóstico por laboratorio de mpox, que debe ser dirigido a los laboratorios regionales correspondientes, que más adelante les presentaré cuáles son los laboratorios regionales y qué entidades federativas atienden. El segundo documento que se solicita es el formato impreso del estudio de caso registrado en la plataforma de mpox y finalmente un resumen clínico del paciente. No se requiere ya que estén enviando el formato REMUF12 con esta documentación. Ese formato ya no es necesario que lo envíen. En esta diapositiva les muestro el mapa de los laboratorios regionales para el diagnóstico de mpox. La red de laboratorios está integrada por 7 laboratorios que son el INDRE, el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de México, Jalisco, Quintana Roo, el Laboratorio Central de Epidemiología de la Raza del IMSS, el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Para facilitar de manera visual la identificación de cuáles son las entidades federativas que atiende cada laboratorio regional, se colocaron diversos colores. En el caso particular de lo que es el INDRE, atiende todas las regiones o entidades federativas en verde, el Estado de México las naranja, Jalisco las regiones en color amarillo, Quintana Roo toda la parte que está colorada en rosa, y en imagen en azul, que lo podemos ver en la siguiente diapositiva, la cual es la regionalización que corresponde a la Ciudad de México. En este caso, las alcaldías se encuentran divididas para ser atendidas tanto por el INDRE como el Instituto Nacional de Medicina Genómica. En el caso particular del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, atiende a todas los pacientes o todos los casos probables de mpox de los institutos nacionales de salud. Este es el algoritmo diagnóstico actual o con el que estamos trabajando. A partir de un caso probable de mpox se lleva a cabo la detección por PCR tiempo real duplex para el virus. En el caso de que la muestra sea negativa, se lleva a cabo el diagnóstico diferencial para varicela. En el caso de que el resultado sea positivo, se hace la detección de clado 1 o 2 también por PCR tiempo real. En el caso de que sea clado 2, se reporta como positivo, y en el caso del clado 1 podemos tener un resultado positivo, el cual se va a reportar, y si llegamos a tener un resultado de clado 2 negativo y un clado 1 negativo, entonces puede ser un caso probable de clado 1B. Posteriormente, estas muestras deben ser secuenciadas y se reportan a las diferentes instancias de salud. El estándar de servicio para este diagnóstico, tanto para mpox como para la determinación de clado, es de 48 horas después de que las muestras son recibidas en los laboratorios regionales, y en el caso particular del diagnóstico diferencial de varicela, se lleva a cabo 48 horas después de que la muestra es recibida en el INDRE. Asimismo, el registro de los resultados en la plataforma se ve reflejado o puede ser reflejado hasta las 48 horas después de que se emite el resultado para cada uno de los diagnósticos. Y eso sería todo por mi parte. En esta diapositiva les presento mis datos. Si tienen alguna duda, podemos resolvérselas. Gracias.